Continuamos en vivo desde la exposición rural de Palermo en este enorme esfuerzo de Chacra Televisión por transmitir desde muy temprano y hasta las 20 a cada minuto lo que está ocurriendo en los distintos rincones de esta muestra que está celebrando sus 130 años. Y en este espacio, Diálogos con Chacra, nos damos el tiempo para conversar con aquellas personalidades que son, han sido y serán personajes vinculados con la agroindustria, con su presente, con su pasado y con el futuro. Es de verdad un verdadero gusto para mí presentarles a quienes hoy nos están acompañando. En primera instancia, Raúl Crucianelli, presidente del directorio de la firma homónima, y a Gustavo Crucianelli, que es gerente de la misma. Gracias a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y en contacto con la audiencia. Bueno, estar de nuevo aquí en la rural y tomándonos este tiempo y además salir en vivo, agradecido por esto, ¿no? Bueno, ustedes saben que este espacio tiene algo muy rico, que es que excede la entrevista tradicional. Entonces tenemos el tiempo de conversar y la audiencia nos sigue todos los días. Entonces tenemos cierta confianza con quienes están con nosotros. Y a esa gente le vamos a contar que hace muchos años el señor Crucianelli me contó un secreto que voy a hacer público, si me lo permiten, y que vamos a hacer fuerza desde aquí para que se concrete. Este señor está escribiendo un libro que creo yo tiene la obligación de terminar para que todos nosotros conozcamos la industria. Vamos a empezar del principio. ¿Cuándo y cómo nace Crucianelli? Claro, conocen la empresa, pero cuénteme el día cero. Crucianelli nace hace 60 años. Mi padre, que era un productor agropecuario, en un momento decide su familia irse al pueblo y mi padre se emplea en un taller y era simplemente un empleado. Pero en sus ratos de descanso hacía cosas, reparaciones. En aquellos años, ¿reparar qué? Todo, desde una carretilla, un fuentón o un pedazo de un arado, algo que había que soldar o arreglar. Hasta que un día dijo, dejo de trabajar como empleado y empiezo a reparar en serio máquina agrícola. Después creo que lo primero que hizo fue transformar lo que era de arrastre al tiro mecánico. Hasta que un día, en el año 56, justamente por eso este año 60 años, empieza a armar los primeros arados, con materia prima usada, y había un chico, un peón, un cadete, alguien que tenía tiempo y no tenía carnet, que lo usaban para mandar a buscar esas cosas viejas. Allí vemos la imagen del primer galpón. Eso del 56 arranca formalmente. Lo primero que hace es armarse de equipo de gente, se empieza a rodear de amigos, empleados. Mi padre, sabedor de sus límites, dijo, primero pongo a alguien, antes no decíamos la administración, pongo a alguien en el escritorio. Después puso un encargado de fábrica, muy vivo, muy capaz, veía bajo el agua. Si él quería tomarse unas vacaciones, quería que aquel taller incipiente siguiese funcionando. Entonces empezó a delegar, a armar equipo. Empezó a armar una estructura de gente, se empezó a rodear de amigos, porque fundamentalmente en los pueblos primero son amigos, después son empleados. Y así, bueno, fue armando hasta tener un galpón con forma de fábrica, que es lo que se vio recién en la imagen. En ese momento fabricaba de todo, máquina agrícola, de lo que hubiese. Y nosotros decíamos roturación y siembra, porque se hacía el arado de rejas, la rastra de disco, todo lo que hacía falta en el campo. Para no hacerlo tan largo, pasan los años, ese chico que hacía mandados, que no tenía carnet, ya empezó a tener carnet y terminó el colegio secundario y ya era uno más de los del equipo, sin responsabilidades, pero estaba allí. Pasan los años 70 y pico, 78, la verdad que estábamos dentro del ejido urbano. Lo que más hacíamos era problemas a los vecinos. Nosotros fuimos inventores del pino color naranja, porque los pinos de la vuelta eran de pintura. La ecología no le dábamos mucha bolilla, hacíamos unos desastres, ruido, pintura, soldadura. Entonces mi padre dice, bueno, acá primero no podemos crecer y segundo le estamos haciendo un daño al vecindario, no podemos. Nos vamos a ir a la ruta. Decide un lugar sobre la ruta era un lugar
que era importante, era vidriera, nos vamos a la ruta. Ese espacio después va a ser que era conveniente haber elegido ese lugar, porque se va la subestación del pueblo y luego se va el área industrial. O sea que no fue mal elegido, se ve que sabía lo que hacía este hombre. Sigue creciendo la empresa, eso fue en el año 81, año que quien tengo acá al lado nace, creo que ese mismo año que nosotros nos estábamos trasladando, nace Gustavo. Bueno, nos seguimos afianzando en el lugar, se fue creciendo, pasan los años, hubo una ampliación, luego otra segunda ampliación, o sea que de 7.500 metros de aquel momento llegamos a hoy a 20.000 metros. En aquel momento fabricábamos de todo, hoy somos especialistas en sembradora, hacemos de sembradora todas las sembradoras. Y después, bueno, viene un cambio tecnológico y aparecen los sistemas de producción nuevos y modernos. Aquella generación que acompañó a mi padre se fue renovando, aparece otra gente, hubo un cambio generacional y donde creo que allí es donde pega el salto Crucianelli a lo que es hoy, ¿no? ¿Cuáles son los productos estrella hoy en Crucianelli? Y te pido por otro lado que me ayudes a entender cuánto afectó para ustedes en particular, en lo positivo o no, la siembra directa. Totalmente. Hoy hacemos máquinas de grano fino, como decía papá, y de grano grueso. Y una nueva familia que nace hace últimos años, este último tiempo, que son máquinas de tolva centralizada, tipo Air Drill y Air Planter. O sea que hacemos de sembradoras de todos los tipos, desde las chicas hasta a las máquinas más grandes. Y la siembra específicamente en Argentina, con la siembra directa, ha mutado completamente. Hoy no tiene nada que ver una sembradora de siembra convencional con una de directa. Por lo tanto, creo que es una de las industrias que más tuvo que reconvertirse. Una sembradora era algo mucho más chico, mucho más liviana, pesaba a escasos 1.000 kilos, hasta hoy que están pesando 14.000 kilos. O sea que la tecnología que ha cambiado, bueno, es muchísimo, en robustez, en tamaño, en durabilidad. O sea que la siembra directa obligó a esta industria a mutar totalmente en producto y en la planta misma también, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de viajar por el mundo y ver que, no sé, en Estados Unidos todos tienen su propia máquina. Aquí la figura del contratista es esencial. ¿Cuánto influye eso en la renovación de la maquinaria agrícola, independientemente de la coyuntura económica? Hoy la figura del contratista es muy grande en Argentina. Si tenemos que hablar, será un 60, un 70, un 80% del mercado. Hay un híbrido entre medio que es el productor que también hace trabajo de contratista, o sea que ese será una mezcla entre los dos. Pero los productos cada vez son más grandes, más tecnológicos, de mayor costo y hay que aprovecharlo la mayor cantidad de tiempo posible. Por lo tanto, excepto en el resto del mundo, en Argentina la figura de contratista en nuestra torta de mercado es muy importante. Bueno, independientemente de la coyuntura política, está claro que el trigo este año ha dado un vuelco, hay más trigo. De aquí para adelante, ¿qué visión tiene respecto de la comercialización de maquinaria y qué se vio en estos primeros meses del año? A nosotros nos pareció que el cambio primero fue mental y eso se empezó a dar a fines del año pasado. Sin meternos en las cuestiones políticas, pero había otro estado de ánimo. En aquel momento era un estado de ánimo que se percibía en el campo. Hoy ya estamos en la realidad. El trigo fue el primero que reaccionó. Ahora tenemos por delante grano grueso y suponíamos que después de 3 o 4 o 5 años de crisis, de una demanda contraída, nuestra demanda medio fue en el 2010 y terminamos después de 4 o 5 años con un 60% menos de demanda o 50%. Suponíamos que en algún momento el mercado iba a reaccionar y así fue. A partir de los primeros meses de este año notamos un cambio, que fundamentalmente el primer cambio fue para dedicárselo al trigo, que era quien había quedado más relegado. Se hacía trigo en la Argentina, pero no era para cosecha, sino era para cobertura. Ese primer cambio se notó y ahora las perspectivas de grueso son buenísimas. Creemos que si esto es un año de transición, 2017 tenemos un buen año, ¿no?
Y en materia de financiación, ¿cuál es el requerimiento del que se acerca a Crucianel y dice, bueno, ¿cómo lo ves? Eh, Está clarísimo que estos productos sin financiación se hace muy difícil la compra porque son equipamientos cada vez más costosos. Ahí la figura de Banco Nación o de la figura de los bancos del Estado de este último tiempo hizo posible que hayamos tenido un mayor movimiento. Pero es vital, hoy tenemos acuerdos, particularmente con varios bancos de la Argentina, y financiación propia de fábrica. Pero la financiación es vital en este tipo de máquina y no podríamos pensar una figura de esta sin financiación. Te hago una pregunta que históricamente muchos periodistas nos hacemos. ¿Cómo hace o cómo hizo una compañía como Crucianelli para cargarse en sus espaldas la financiación de fábrica con una coyuntura económica que todos conocemos? La verdad que ha sido muy difícil, sobre todo en estos últimos tiempos, y creo que el secreto está en los momentos buenos, haber invertido en tecnología, en productividad. Hoy nuestra planta está bastante automatizada y eso nos dio el margen para poder bajar los costos al mínimo y poder utilizar eso para salir a financiar. Si bien ha sido muy difícil y si hacemos el número fino con algún contador, no debe haber sido del mejor, pero nos permitió tener las puertas abiertas, mantener a toda nuestra gente, las horas de trabajo, y eso hizo que podamos optimizar la financiación al máximo que podemos hacerlo. Por supuesto, no somos un banco, como para poder paliar esta situación que nos ha abierto hoy un mercado mucho distinto. Fuera de aire hablábamos del recurso humano y de la importancia que tiene en general en todas las empresas, en todas las industrias, pero en la industria de la maquinaria agrícola supongo yo que con muchísima más importancia porque pasa por muchas variables, ¿no? Como lo decías vos claramente, de la investigación, desarrollo y después el trabajo, independientemente de la automatización. ¿Esto es así? Sí, el recurso humano es fundamental. El capital económico viene, pero el apoyo, esto no podría ser posible. No entiendo cómo funciona una multinacional, pero en una empresa familiar nos basamos, le damos mucha importancia al personal. El personal es el primer aliado. Si nosotros contenemos al personal, le damos tranquilidad económica, lo atendemos en cuanto a la salud, estamos con él en las buenas y en las malas. Es lo que decimos siempre, hay un término que ese tipo se pone la camiseta. Y cuando ese tipo se pone la camiseta, el producto sale bien. Y si el producto sale bien, hay para que haya buena remuneración en el recurso humano. Es una continuidad, ¿no es cierto?, de sucesos, pero es a partir de una buena calidad, de una buena relación con nuestro personal. Cuando uno vende una maquinaria agrícola, ¿vende la maquinaria o vende la maquinaria y todo lo que viene después? No ¿Empieza, sigue la relación cómo es? No, es muy larga, digamos. La venta es el comienzo recién de la historia, ¿no? En nuestro caso, la sembradora es prácticamente el proceso más importante que tiene el productor, ¿no? Donde empieza a plantear su rentabilidad. Por lo tanto, hay que tener una apoyatura y un servicio postventa muy grande para que esa máquina no se pare. La ventana de siembra no es cuando nosotros queremos, sino cuando está la humedad y en el momento que tiene que ser óptima. Por lo tanto, que no pare la máquina, estarle encima, con la red de concesionarios, con el servicio postventa y con todos nuestros técnicos, es vital para que el negocio funcione. La operación de la maquinaria, ¿cómo se modificó en los últimos años y cuánto debería modificarse? Digo, el personal que se ocupa de la operación, ¿cómo cambió y cómo debería cambiar a futuro? Cada vez estamos requiriendo personas técnicas mayor capacitadas, digamos, ¿no? Si bien las máquinas hacen lo que hacían muchas maquinitas antes, hoy el personal que la tiene que manejar tiene que ser mucho más capacitado. Y ha cambiado técnicamente la máquina, de manera de que antes hacía falta 5 o 6 personas al lado de una sembradora, y hoy la sembradora no puede tener ese lujo porque la ventana de siembra, como decíamos, es muy corta y el contratista o el productor no puede parar. Antes había que hacer muchas cosas mecánicas y hoy apretando un botón la máquina se carga, se descarga, se baja, se sube o se pone para transportar en ruta o para trabajar en el campo. O sea que cada vez va avanzando mucho más técnicamente y con la necesidad de capacitarse más adelante a los operarios de cada una de las máquinas, ¿no? Una más, y en este caso tiene que ver con la rural puntualmente, con lo que comenzamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales requerimientos de los que se acercan a consultar? ¿Qué es lo más importante que demandan?
Mira, hoy el nivel de productores que viene a este tipo de exposición o los que han pasado por las exposiciones últimas que fueron a campo son mucho más específicos. Primero el hombre viene a ver técnicamente el producto. Hemos visto el nivel de visitantes totalmente distinto al de otras épocas. En el campo hoy hay que ser, yo creo que en toda actividad hay que ser productivo. Nosotros pretendemos en nuestra empresa y el hombre de campo lo mismo, tiene que ser productivo en lo que hace. Entonces viene a buscar algo que sea eficiente. Mira el producto, lo revisa, cuánto rinde por hectárea. A veces una máquina es más cara, pero resulta que operativamente se paga en menos tiempo. Entonces lo caro no es caro, resulta ser más barato. Y después de un rato habla del precio, o de la operatoria, pero primero quiere saber técnicamente. Él tiene que ser efectivo en su tarea y que la máquina le rinda lo más posible. Si vale más o menos, después lo vemos, pero no es barato algo que no se paga nunca o se rompe siempre o no tiene las prestaciones que él pretende, ¿no? Bueno, simiente, dice la semántica, ¿no? Según la definición. La simiente es la semilla, lo que porta la vida. No debe ser casual. ¿El nombre de su papá? Nazareno. ¿El nombre del más chiquito? De mi hija más chica, ¿De tu hija más chica? María Victoria. María Victoria. No debe ser casual que en la familia Crucianelli, desde el papá hasta María Victoria, que ya dentro de poquito va a ir a jugar a la fábrica, ¿no? Todavía muy bebita. Seguramente, sí, sí. Tengan vínculo con la actividad de la siembra, la sembradora, ¿no? Una historia de una familia en particular. Por esto digo yo que simiente es la semilla y hay que colocarla en la tierra. Hay tierra fértil y otra que no, pero el trabajo es muy importante y en el trabajo del día a día están ustedes. Nosotros, en especial quien te está hablando, tenemos una fuerte idea con respecto a la familia. No sé si alguna vez lo hablamos o se nota. Y en un orden de prioridades uno ubica primero la familia, después la empresa y después el esparcimiento. Yo digo que con una buena familia uno le hace frente a los problemas, digamos. Con un buen equipo de gente vos le haces frente a las crisis, con un buen equipo de colaboradores, de empleados. Pero partimos de la familia y con eso, además convencido de que eso de que uno la hace, el otro la grande, el otro la destruye, no. Hay empresas milenarias en otras culturas que no son así, hay continuidad. Bueno, esta familia apuesta a la continuidad, ¿no? Ha sido un verdadero gusto para mí conversar con ustedes. Estamos en vivo desde la Rural de Palermo. Esto es Diálogos con Chacra y estamos con una familia que prioriza la familia, pero que también prioriza el trabajo y ustedes lo ven todos los días en la fábrica. Fueron muy amables. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en vivo. Esto es Diálogos con Chacra. Estamos en la Rural de Palermo, edición aniversario, 130 años.